En este vídeo vamos a ver cómo hacer minimal techno al estilo de Plastic Man, más concretamente en su álbum Consumed. Para mí este trabajo de Plastic Man es el mejor de todos, por varias razones. Yo lo noto como el culmen del sonido de Plastic Man. Cambia su sonido que venía haciendo anteriormente, lo cambia y todo se vuelve más oscuro, más amplio, más intimista. Y también, si se conoce la historia que hay detrás de este álbum, se puede entender el porqué. En cuanto a composición y desarrollo de los sonidos, es una pieza de orfebrería. Se pueden sacar 1001 consideraciones, se pueden descubrir 1001 enfoques, y en este vídeo vamos a ver cómo asemejarnos o intentar acercarnos al sonido que Plastic Man consiguió en este trabajo. Si en el anterior vídeo vimos el sonido clásico de Plastic Man, en este vamos a ver el sonido que consiguió en su trabajo Consumed. Vamos a intentar acercarnos a ese sonido. Las características principales de este sonido son una extensión grande con el uso de reverbs, delays, un sonido minimalista en cuanto a estructura, en cuanto a interacción entre elementos, muchos cambios pequeños en el desarrollo propio de cada uno de los elementos, filtros que se abren, se cierran, modulaciones que generan un timbre o una textura diferente en cada uno de los sonidos, y una sensación muy minimalista en cuanto a la estructura musical. Eso quiere decir que vamos a trabajar en base a secuencias, y esas secuencias no van a cambiar en cuanto a variación de nota, variación de armonía. Se van a establecer y van a continuar rígidas en todo momento en cuanto a su nota, en cuanto a su pitch. Aquí en este ejemplo tengo diferentes sonidos, casi todos son bajos y percusiones, también hay un pad. Bueno, en realidad hay dos pads, que es el mismo instrumento pero en dos canales distintos. Y yo comencé aquí sobre todo seteando el tempo. Aquí no voy a utilizar una estructura de 4/4, podría utilizarla y sería un ejemplo mucho más fácil, pero prefiero utilizar una estructura de 5/4 para generar una sensación de avance continuo. Obviamente esto de las estructuras de 3/4, 4/4, 5/4, seguro que los alumnos de mi curso de producción saben muy bien a lo que me refiero, hacen cambiar cómo percibimos esas escrituras en cada uno de los compases para cada uno de los instrumentos. Podemos hacer que esté condensada y cerrada, podemos hacer que se estire y nunca cierre, nunca termine, y de una sensación de avance continuo. Eso es lo que he hecho aquí. Básicamente trabajo sobre una estructura de 5/4 y aquí tengo el primero de los bajos. Este bajo lo he creado con mi módulo Motive Rack, en el cual puedo generar diferentes tipos de sonidos. Aquí he generado uno que se acerca bastante a una 303, pero no llega a ser una 303. Tiene como más definición en la zona alta, una definición un poco más cuadrada, un poco más dura, no tan redonda o tan afilada como hace la 303. Porque me interesa de alguna manera cambiar un poco ese timbre, para que dé una sensación parecida pero no igual. Ahora vamos a escuchar la grabación que yo hice de ese instrumento, y aquí tenemos la escritura. Si nos fijamos, cada compás se compone de 5 divisiones. Por lo tanto, no encaja dentro de la estructura de 4/4. Esto sería una especie de polirritmo con el bajo y la percusión. Voy a quitar el chivato del tempo y vamos a ver qué efectos tengo insertos dentro de este elemento. Como podéis ver, todos los elementos tienen envío a reverbs, delays y cosas que van a generar movimiento y espacio. En este sonido tenemos un filtro que nos va a servir para dar mayor o menor presencia al elemento. Luego tengo una EQ que simplemente
realza algunas partes armónicas de ese sonido. Y luego un clipper para, de alguna manera, constreñir al sonido y darle una sensación más no fuerte, pero sí como más retenida. Lo siguiente es un bombo. Este bombo sí está escrito en 4/4 y con eso yo ya consigo esa polirritmia. No tengo golpe en todas las partes del compás, por lo tanto me va a dar como una sensación de pausa, de espera. En cuanto yo añado la línea principal, vamos a poner los dos. De hecho, voy a apagar todos. ¿Veis? Ahí ya tengo una especie de avance, pero pausado. A la vez que avanza, tiene una pausa. Esto es importante para generar la sensación de amplitud. Si yo pusiera golpes aquí, generaría una sensación más de baile. Y eso no nos interesa. Así que lo dejamos así. Lo siguiente es otra. De hecho, esta percusión es una 808, que también, pues fijaros, tiene un clipper para generar esa sensación de constreñimiento, una EQ para definir un poco el tono, que no se extienda mucho en los medios y no sea muy presente, y luego un filtro. Aquí tendremos más percusión. De hecho, fijaros, ahora veremos los envíos a efectos, vamos a ver la percusión. Aquí tenemos un rimshot que contesta y no termina de contestar al bombo. ¿Por qué hace eso? ¿Por qué genera una sensación de desplazamiento? Porque no coincide cómo contesta el primer bombo y cómo contesta el segundo bombo. Hay diferencias de tiempo. Esa diferencia de tiempo me va a dar una sensación de mayor espacio. Si yo igualo los tiempos, vuelvo a obtener la misma sensación de baile que obtuve antes al poner 4 bombos. Es como todo demasiado encajonado. Entonces lo situamos en una zona en la que no coincida la respuesta y generamos esa sensación más amplia. Vamos a ver qué efectos tenemos con el bajo y con esta percusión. Comencemos con el bajo. Tiene envío al B, que es un delay. Es un delay estándar. No hace mucho porque ese delay está filtrado. Y también tiene un envío al E, al canal E. Y aquí tenemos una reverb amplia, muy amplia, un black hole de Eventide. En cuanto lo conectemos, ya se amplifica el espacio en el que está sonando. Eso es muy importante en este tipo de música, generar espacios grandes. Si vemos qué está pasando con el sonido del bombo, tenemos envío al canal A, que es una reverb estándar, y al delay que anteriormente vimos. El delay está generando como una especie de clics hacia los lados. Esos clics me van a dar movimiento. Es como si fuera una percusión adicional, pero no es una percusión, simplemente es un delay con un filtro. Igual va a hacer el rimshot. Y luego aquí tenemos otra percusión, que en este caso sigue siendo una 808, en el cual tenemos, pues vamos a escucharlo. Tenemos un tom, una especie de tom que contesta al bombo, o sea, se pone en la posición en la que debería estar el bombo si fuera 4/4, y con esto lo que conseguimos es generar una sensación más determinada, pero no con la misma fuerza. De hecho, suena como más ligero.
También tenemos una respuesta al ringshot. Aquí tendríamos un segundo bajo. Que está dando una respuesta al bajo. ¿Qué efectos tenemos aquí? Pues tenemos un LFO que controla al nivel del operador 2. En síntesis FM, el nivel de los operadores, en este caso de una moduladora, va a controlar el timbre del sonido. Luego tenemos una pequeña EQ para generar o controlar el equilibrio de frecuencias, y algo importante es un paneo automático. Este está moviéndose de izquierda a derecha para cambiar la posición y que no siempre esté situado en el mismo sitio. Eso va a ayudar más a esa sensación de amplitud. Obviamente tiene efectos al C y al D. En el C, vamos a encender estos. En el C tenemos un delay, en este caso un H-delay de waves. Y al D, si no recuerdo mal, al D. Exacto, y en el D tenemos otro black hole. Esto nos va a ayudar a extender la sensación de ese golpe. Aquí tengo otra batería adicional, que si no recuerdo mal era una 606, con un paneo. También un paneo automático diferente del anterior para que nunca coincidan, para que se vayan cruzando y vayan haciendo movimientos. Vale, esto es básicamente como un hi-hat, que no todos sus golpes tienen la misma velocidad. Eso va a generar ese traquetreo, arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Aquí en esta zona como que redobla un poquito, no demasiado. Y esa bajada de velocidad no deje que sea muy marcado ese golpe. Aquí tenemos otro sonido, que es un snare, es una caja. Y aquí tendríamos el último sonido de marcaje, por así decirlo, dentro de la secuencia. En este caso es un Prophet. Suena como muy de fondo y tiene un envío al F. Que es si no recuerdo mal, una reverb, un phaser con una reverb. El hecho de incluir un phaser o un flanger con las reverbs nos va a dar un movimiento como fluido dentro de esa reverb. Luego a continuación tengo dos sonidos de pad con el FM8. Es el mismo sonido que utilicé en el anterior tutorial de Plastic Man, el Mindbender, pero aquí creo que añadí esta reverb. No sé si añadí el delay o añadí la reverb, uno de los dos los añadí. Y voy a generar un sonido continuo que me sirva de soporte, que sirva como de background para todo. Tiene un envío al D, que es un black hole, una reverb. Y aquí lo interesante a lo mejor es cambiar la intensidad, la amplitud de ese sonido a lo largo del tiempo. Y para que no sea tan continuo, para que no sea tan aburrido, incluyo otro pad adicional, exactamente el mismo que aquí, pero con una diferencia. Si en el primero tengo una EQ para controlar ciertas partes y tengo un wider para generar una extensión estéreo mayor,
En el segundo, me deshago de esos procesos y simplemente incluyo un delay. Este de aquí. Y esta segunda, si la primera secuencia de pad es una nota continua, simplemente una nota, en la segunda tengo una variación. Entonces se está generando ya un intervalo que va cambiando a lo largo del tiempo. Y también puedo jugar con la amplitud, sin pasarme. O sea, el objetivo aquí no es que sea muy evidente, sino que me cambie la sensación. Y obviamente, una de las cuestiones generales aquí es el hecho de ir cambiando la presencia o la importancia de cada uno de los sonidos. Puedo utilizar o bien las amplitudes con los faders o puedo cambiar su presencia con los filtros. O jugar con todo. Tanto de estos elementos como de cualquier otro. Y básicamente cambiando esas partes, jugando con los filtros, con las posiciones, con los diferentes efectos, consigo una sensación muy envolvente. Atención, porque dentro de poco van a comenzar mis nuevos cursos de mezcla y producción musical. Estos cursos comenzarán en abril y finalizarán en junio. El curso de mezcla consta de 24 clases y son todos los martes y jueves de 8:30 a 9:30. El de producción musical son 21 clases, todos los lunes y miércoles también de 8:30 a 9:30. En el curso de mezcla vamos a ver todo lo referente a EQs, compresores, limitadores, multibanda, efectos, automatizaciones, estructuras, orden dentro de la mezcla, todo lo necesario para poder realizar una mezcla correcta y obtener los resultados deseados. También vamos a ver un montón de técnicas, pero aquí lo importante no es el hecho de aprender técnicas, sino el hecho de entenderlas. Vamos a priorizar el hecho de entender para poder adelantarnos a la hora de utilizar ciertas técnicas y decidir si son viables o van a ayudar o no dentro de la mezcla. Básicamente aquí te voy a enseñar a tomar decisiones, a decidir cuándo implementar una cosa o cuándo no implementarla. ¿Para qué? Para obtener el mejor resultado posible. ¿Por qué? Porque dependiendo siempre de los diferentes elementos que tengamos dentro de esa mezcla, algunas técnicas serán viables o serán beneficiosas o por contra no lo serán. Entonces, aparte de enseñarte las técnicas, yo te voy a enseñar a pensar y decidir cuándo utilizarlas y cuándo no utilizarlas. En el curso de producción musical vamos a ver todo lo necesario para empezar a producir nuestros temas o si ya estamos produciendo, mejorar esa producción. Vamos a ver cajas de ritmos, creación de bajos, diferentes tipos de síntesis, armonías, sonidos principales, uso de dinámicas, ecualizaciones, efectos, estructuras, todo lo necesario para gestionar nuestro tema y llevarlo desde un inicio en el que no tenemos nada hasta la finalización en el que tenemos un tema completo.
Para obtener más información acerca de los cursos o simplemente apuntarte a ellos, visita la página www.javastudios.com o escríbenos un email a info@javastudios.com. También puedes seguirnos en nuestras redes sociales y preguntarnos enviándonos un mensaje privado.